6:10. Me gustaría que todos los hermanos lean conmigo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes principales de maldad, los regiones en los regiones celestes. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Padre, no es contigo. Mi lucha es contra principados, contra gobernantes, es contra principados. Repítaselo, mi lucha no es contra ti. Mi lucha es contra gobernadores, contra principados de la tiniebla. Oh, gloria a Dios. Este es el mensaje, gloria al Señor. Esta es la palabra que el Señor me dio para cada uno de nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Y mientras yo analizaba, gloria al Señor, las escrituras, yo hablaba con el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y yo le decía, muchos estamos equivocados, gloria al Señor, en estos últimos tiempos. Que hay personas, gloria a Jesús, que están creyendo que su lucha, gloria al Señor, es contra una carne, que su lucha es contra su prójimo, gloria a Dios. Hay muchas personas que no están entendiendo, gloria al Señor, aleluya, que cuando un cuerpo no tiene a Cristo, tiene al diablo. Y muchos no hemos entendido, gloria a Dios, aleluya, que cuando Satanás haya un cuerpo limpio, dice que los demonios que salen de un cuerpo, dice que se quedan en lugares secos, buscando donde habitar. Pero eso significa que ellos están buscando donde habitar, un cuerpo que esté barrido, que esté limpio. Pero en realidad el cuerpo que ellos quieren es el tuyo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres impío, ellos estaban en tu cuerpo. ¿Y sabes por qué estaban en tu cuerpo? Porque sabían que tú eras un propósito y que tú eres una persona que es guerrero. ¿Sabe algo? Satanás no busca a los cobardes, fíjate. Satanás busca a una persona que tenga potencial de parte de Dios. ¿Por qué tú crees que cuando tú estás en el mundo, Satanás busca la forma para que tú seas hechicero? Satanás busca la forma para que para que tú aplaques, para que tú robes. Es que Satanás ve que tú tienes un potencial. Y como él sabe que Dios anda buscando guerreros, no cobardes, Melissa, él comienza a hacerte guerra. Comienza a decirte, si tú me sirves, si tú trabajas para mí, yo te voy a tener como una princesa, yo te voy a tener como un príncipe, para engañarte, porque sabe que tú tienes un potencial. Y yo me hacía una pregunta, gloria al Señor, antes de conocer a Cristo, gloria a Jesús. Y la pregunta era lo siguiente, y yo le preguntaba al Señor, Espíritu Santo, ¿por qué, gloria al Señor, aleluya, yo veo tanto demonio desde pequeña? Y yo le decía, ¿por qué veo tanto demonio? ¿Por qué lo veo hasta en la sopa, gloria al Señor? Y lo que yo no sabía era, gloria a Jesús, aleluya, que Satanás, gloria al Señor, me quería preparar. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que yo caminando veía los demonios, yo acostada veía los demonios, con los ojos cerrados veía los demonios, gloria a Jesús. Y yo no entendía por qué, gloria al Señor, aleluya, yo veía los demonios, gloria al Señor. Y yo me acuerdo, gloria a Jesús, que cuando yo caminaba a las 3 de la mañana, gloria a Jesús, yo sentía pasos detrás de mí. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que un día estoy acostada, gloria a Dios. Y cuando estoy acostada, gloria a Jesús, mis hermanos se ponen a invocar al diablo. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que mis hermanos cogen un pañuelo rojo y comienzan a hablar una lengua que ni siquiera es la haitiana, no es la creola, no es la africana. Y yo digo, que es la que están hablando, gloria a Dios. Y cuando yo estoy acostado, gloria al Señor, aleluya, yo me acuerdo que mis hermanos comienzan a tocar un nombre de unos demonios, gloria a Dios. Y lo que yo no sabía era, gloria a Jesús, que mis hermanos estaban llamando al mismo Satanás. Y
cuando yo me estoy haciendo la dormida, gloria a Dios, que la puerta está bien cerrada, yo me acuerdo que ellos invocaron a ese espíritu, y cuando ellos invocaron, ellos se acostaron, y yo me acuerdo, gloria a Dios, que cuando yo estoy acostado en la cama, tan solo siendo una niña, yo me acuerdo que entró ese demonio a la casa, y cuando abrió la puerta no hizo fuerza, bendito sea el nombre de Dios, y cuando entra a la casa, yo veo que ese demonio entra, y comienza a pasearse en mi casa, y comienza a llamar a mis hermanos por nombre, y yo estoy temblando en la cama, gloria a Dios. Yo no conocía de Dios, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque el mismo Satán entra a mi casa, porque mis hermanos lo llamaron, y yo me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que ellos lo cogían al chiste, ojalá ellos lo cogían al checha, y yo me acuerdo, gloria a Dios, que mi padre, gloria a Jesús, invocaba a su demonio. Yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que mi padre, gloria a Jesús, se iba a ir a hacer brujería, y yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que también mi madre bregaba con brujería. Es tan que mi familia de parte de padre, todito, gloria al Señor, si no son católicos, son hechiceros, si no son hechiceros, son idólatras. Y yo me acuerdo que la familia de mi madre también, y yo me acuerdo, gloria a Jesús, que cuando yo estoy creciendo, mis hermanos lo que le enseñan es brujería, y yo veo, gloria al Señor, que cada vez que yo intento tocar esa situación, Dios como que me agarra, no podía, gloria al Señor, aleluya, ni siquiera leer una taza, y yo me acuerdo que todos mis hermanos bregaban con brujería, pero yo era la única como que no podía, pero veía, y yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que un día, gloria a Jesús, mi padre, gloria al Señor, aleluya, subió a Haití a brujear, gloria al Señor, y yo me acuerdo que cuando venía a la casa le daba golpe a mi madre endemoniado, no daba golpe a todito, gloria a Dios, y mis hermanos de pequeños, gloria al Señor, me acuerdo que le enseñaron la brujería. Entonces, gloria a Jesús, aleluya, que yo me siento con mis hermanos y le digo, Cristo viene, arrepiéntanse, es necesario que Cristo entre a su vida. Y yo me acuerdo del Señor, aleluya, que ellos me dicen, manita, Dios no existe. Me dice, manita, hay que estar frío con los demonios. Me dice, manita, los brujos son nuestros panas. Y yo le dije, mentira del diablo. Y yo me acuerdo que agarré a mi madre Renzo y la... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo me acuerdo que agarro a mi madre, agarro a mis dos hermanos y le comienzo a predicar el evangelio. Y cuando le digo, Cristo viene, es necesario que ustedes se arrepientan. Yo me acuerdo del Señor, que mi madre comienza a temblar, los demonios se le están manifestando, y mi madre me dice, sal de aquí, tú no ves que va a llover y ni siquiera estaba nublado. Y yo le dije que Cristo viene. Cuando mis hermanos se ponen desesperados, digo yo, bueno, se van a manifestar estos demonios aquí. Y yo le digo que Cristo es el único, Cristo es el único que da vida. Me dijo, no, Cristo no existe, me dice, Cristo no existe, el que existe los demonios, me dicen ellos. Y me dice, manita, hay que estar frío con los satanistas, manita, nuestros satanistas son panas de nosotros. Ay, 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 ay. ¡Gloria! Le digo yo, mentira del diablo. Y me acuerdo del Señor, que mi madre se puso nerviosa y comenzó a sacarme de la casa. Y yo le digo, bueno, yo no sé qué es lo que van a hacer de demonios, pero van a tener que soltar a mi familia. Y yo me acuerdo del Señor, aleluya, que mi padre era tan hechicero, que me acuerdo de Jesús, que él no podía soltar esa atadura. Y yo me acuerdo del Señor, que cuando yo voy subiendo en el mundo, yo me acuerdo, aleluya, que mis hermanas toditas bregaban con eso. Mis hermanas leían las tazas, mis hermanas me invitaban del Señor a leerme la mano, y yo sentía algo que me decía, no vaya, no vaya, no vaya, gloria al Señor. De 9 hermanos que quedamos, gloria a Jesús, éramos 11, gloria al Señor, y quedamos 9. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, que casi soy la más chiquita, y siempre que quería tocar esas cosas no podía. Pero yo tenía algo, gloria al Señor, antes de conocer a Cristo, que era que tenía un don diabólico, donde yo llamaba a los demonios y venía. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, que yo le decía a los demonios, venga, que yo necesito más demonios en mi cuerpo. Y yo me acuerdo que yo solamente decía que venga, y los demonios se apoderaban de mi cuerpo. Y yo decía, pero ¿qué demonio es esto? Y yo me acuerdo, gloria a Jesús, que me entró el Señor Satanás una metresa en el cuerpo, una metresa africana, una culebra, una serpiente africana, gloria a Dios. Y yo me acuerdo que esa serpiente me dominaba, esa serpiente me gobernaba, gloria a Dios. Y yo me acuerdo que yo miraba a la gente a los ojos, gloria a Dios, y cuando yo miraba a la gente a los ojos, quedaban como medio hipnotizados, gloria a Dios. Y el diablo me decía, mira
ese hombre, míralo. Y yo decía, bueno, yo voy a hacer que ese hombre hoy me compre cerveza. Y yo me acuerdo que yo lo miraba a los ojos. Y cuando yo lo miraba a los ojos, inmediatamente se enamoraba de mí. Tenía una empresa de alto rango, hermano. Y yo me acuerdo, así como decía el hermano ahorita, que yo lloraba en mi habitación y yo decía, Dios, libértame. Jehová, libértame, que quiero ser libre. Pero había algo que me ataba, hermano. Había algo que tomaba mi cuerpo. Y me acuerdo del Señor que antes de conocer a Cristo tenía una visión tan amplia, gloria al Señor, que caminando, gloria a Jesús, yo vi la tierra como se abrió en dos y vi el infierno, y escuchaba a la gente llorando, gloria a Dios. Y yo me acuerdo, gloria a Jesús, que mi familia dijeron que yo estaba loca, estaban buscando manicomio, gloria al Señor, para meterme, porque yo veía muchas cosas raras, hermano, y yo lo que no sabía era, gloria a Dios, que Dios me estaba preparando delante de ser cristiana con el mundo espiritual. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque el Espíritu me dice que lo haga, y lo hago también porque aquí hay personas que no entienden que los demonios son más reales que usted, gloria a Dios. Hay personas que están jugando, hermano, el diablo no juega, los demonios no juegan, hermano, están airados, están guapos, los demonios están con violencia. Dios me lo mostró, Dios me mostró cómo están desesperados, y yo escuchaba cómo los demonios decían, Cristo viene, y el diablo le decía, Cristo viene, muévense, descarrame el pueblo de Dios. Y yo veía que el cielo se abría algo, y los demonios descendían de alto rango, hermano, y el diablo me decía, descarréalo, y vuelva y se iba, descarréalo, y vuelva y se iba, y pago mañana inmenso. Y cuando yo estoy acostado, aleluya, y yo no estoy durmiendo, estoy diciendo, pero ¿qué es lo que yo estoy escuchando, Carlos? Estoy escuchando los demonios hablando, diciendo, descarréalo, y estoy escuchando el mismo diablo diciendo, Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Y yo me acuerdo, gloria a Jesús, aleluya, que mi madre, gloria a Jesús, tenía un amigo que era brujo satanista. Y yo me acuerdo del Señor, aleluya, que cuando yo era inconversa, yo le tenía un odio malo a los brujos, hermanos. Y yo me acuerdo que sin saber ni orar ni conocer a Dios, yo miraba a los brujos, a las brujas a los ojos, y yo le decía, te conozco, y por la mirada hablábamos. Y yo me acuerdo del Señor, que ese satanista le decía, en creola, mi mamá le decía, ¿por qué tu hija es así? Y yo le decía, yo te estoy escuchando, yo entiendo ese idioma. Y le decía a mi mamá, ¿qué le pasa a esa muchacha? ¿Por qué ella me trata así? Y yo le decía a mi mamá, yo lo odio a él. Y yo le decía, no quiero saber de los satanistas. Yo le tenía como una grima, hermano, y lo conocía todo. Y yo me acuerdo del Señor, que mi padre era tan satánico, que mi padre, gloria al Señor, tenía un amigo que también era satánico. Y allá, gloria al Señor, aleluya, por esos campos, cerca, gloria al Señor, de la frontera, por allá mismo, gloria al Señor, convierte a la gente en animales también. Y yo vi algo que a mí nunca se me va a olvidar. Pero te tengo una noticia en esta hora. Aún tú siendo cristiano, hay satanistas que tratan de venderte, por si tú no sabías. Y si tú estás frío, los demonios te venden. ¿Sabes por qué? Porque una ocasión mi papá estaba intentando venderme, y yo estaba con el Señor un poco descuidada. Y yo me acuerdo del Señor que yo caminaba como sarámbula. Y yo me acuerdo que yo duré como una semana con un peso encima. Y yo preguntaba, ¿qué es lo que a mí me pasa, Renzo? Y yo me acuerdo que me dijo un varón, manita, me soñé que a ti te vendieron, gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Que los satanistas comienzan a hacerte enviaciones. Y si tú estás descuidado, por eso hay muchos evangélicos que quedan locos y no lo saben. Los demonios comienzan a mandarte espíritu de locura. Y vaya. Yo me acuerdo que cuando yo era nueva creyente, yo reprendía a los demonios y levantaba la mano, ¿cierto? Y le decía, cae por tierra. Y los demonios explotaban en los aires. Pero llegó un momento donde se bautizara que me descuidé. Y cuando me descuidé, yo vi el mismo caballo que yo vi cuando era impía. Así como lo estoy mirando ustedes. Un caballo mitad hombre y mitad caballo fumando. Que me dijo, no te apures. Y cuando yo estaba frío, volví a ver ese macho caído, Señor lo reprenda. Y me dijo, estoy aquí, no te apures. Tengo una revelación donde voy subiendo a la casa de mi hermana, y cuando voy subiendo para donde mi hermana, yo estoy allá, yo veo un demonio como enhuesado, y ese demonio flotaba en los aires, y ese demonio se llama el espíritu de muerte espiritualmente. Es el espíritu de muerte que seca y pone apático a los cristianos. Y cuando yo estoy donde mi hermana, yo veo a ese demonio, yo me olvido de ella y comienzo y agarro al demonio y le comienzo a dar golpes, y le digo, ¿quién te envió? ¿Quién tú eres? Y el demonio le digo, ¿quién tú eres? ¿Quién te envió? Y golpe
con él, ¿y quién tú eres? El Señor te reprenda. Y llegamos a este lugar y el demonio, hermano, cuando yo lo tengo en el piso, que le digo, no me va a decir quién te envió, el demonio se me sale de la mano, y cuando está flotando en los aires me dice, a mí me enviaron para que yo muera en el cuerpo tuyo y de tu hermana. Me dijo, me voy pero vuelvo. Y yo me levanté, hermano, y yo dije, eso es que tiene mi hermana así. Hermano, ese demonio te pone en una condición espiritualmente que tú nunca te levantas. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué el tema? Que tu guerra no es contra tu hermano, sino contra principados potestades de la tiniebla. Porque los demonios están intentando confundirte. ¿Sabes qué está haciendo Satanás con el pueblo de Dios? Que Satanás está provocando que tú te mates con tu prójimo. Oh, gloria. Y tú tienes que entender que hay cizaña aquí adentro. Tú tienes que entender que la cizaña te va a machacar, Melissa. ¡Qué batalla, sopa! ¿Por qué tú crees que dice la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz? ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Faraón tenía un espíritu inmundo adentro, pero él no era el demonio, es lo que estaba adentro. Si Faraón tiene el Espíritu Santo, lo que sigue el pueblo de Israel. Y hay muchos que están aquí que tienen que entender que Satanás se le está metiendo a los débiles en la fe. ¿Y sabes qué está haciendo Satanás? Que está haciendo que tú pierdas tu tiempo peleando con algo que se ve. Donde hay que pelear con algo que no se ve, Melissa. Hay que pelear con algo que no se está viendo. Que eso tú lo ves con los ojos espirituales. Eso que te dice, no te congregues, no vayas a la iglesia, descarréate. Y de Jehová. Tú no eres nada, tú no sirves, tú no vales la pena, Dios no lo va a hacer contigo. Te está hablando un espíritu que tú no lo ves, tú lo escuchas. Oh, gloria. Tú lo escuchas, pero tú no lo ves. Pero es necesario que tú le digas al Espíritu Santo, yo necesito verlo. Yo le dije en estos días, Melissa, yo quiero verlo. Yo le dije a un joven, le dije, yo quiero ver ese demonio que me está dando duro. Yo quiero ver ese demonio que me está golpeando, yo lo quiero ver. Yo tengo una gana de verlo porque le voy a dar, que le voy a quitar la cabeza. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Esta mascarilla, porque me está poniendo guapa. ¡Calmona! Gloria al Señor. Bendito Dios. Y me acuerdo que un día yo declaré, cuando era infiel, le dije, diablo, última familia mía que te lleva al infierno. Le dije, te llevaste un hermano mío para el infierno antes de morir. Antes de morir. Le dije, te lo llevaste. Él hablando conmigo, lo viniste a buscar con los demonios y te lo llevaste. Y cuando lo enterraron, los brujos vinieron a sacarlo para hacer brujería con él. Le dije, ok. Y cuando yo me convierto, tengo una hermana que el diablo le da un par de veces para matarla. Pero esta con hermano no entiende. Y yo me acuerdo que el diablo se le metió fuertemente y comenzó a hacerme guerra de una magnitud que usted no se imagina. Y yo me acuerdo, gloria a Jesús, que un día en la mañana, como a las 12 para la 1, yo tenía un dolor de cabeza fuerte. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, aleluya, que mi hermana le dolía la cabeza y mi hermana tenía fiebre. Mi hermana estaba mala, pero yo no sabía que estaba tan mala. Y de repente, gloria al Señor, aleluya, yo estoy en la casa con ella. Están mis dos sobrinos. Y yo me acuerdo que mi hermana comienza a divariar. Y cuando mi hermana comienza a divariar, yo me acuerdo que mi hermana me agarra y me dice, manita, perdóname. Y yo le digo, ¿cómo que te perdone? Me dice, perdóname porque te levanto calumnia y hablo mintiendo de ti. Me dice, perdóname porque te estoy haciendo una guerra. Y me dice, manita, perdóname. Yo le digo, tranquila, manita. Y me dice, hey, manita, ora por mí, que siento que me vienen a buscar. Y yo le digo, pero venga acá. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, que mi hermana tenía tanta fiebre que la cama se prende en candela. Cuando la cama se prende en candela, y gloria al Señor, y no en candela de Dios, la cama se prende en fiebre. Cuando la cama se prende en fiebre, gloria a Dios, yo me acuerdo que yo estoy ahí tranquila. Cuando yo estoy tranquila, gloria al Señor, yo veo que mi hermana comienza a decir quién yo soy, y quién tú eres, y quién está aquí, y dónde yo estoy. Y yo digo, bueno, está divariando la mujer. Y cuando yo veo, gloria al Señor, que veo a mi sobrina dando gritos, y veo a mi sobrino gritando, y mamá,
mami, y mami. Y yo comienzo como que me quebranto en una, hermano, y comienzo a gritar, pero después me espanto y me sacudo y digo, mentira del diablo. Son como las 3 de la mañana casi, estoy sola en mi casa. Están los hospitales cerrados, los vecinos durmiendo, las casas pastorales están acostados. Y yo estoy ahí, hermano. Y cuando veo que mi hermana se está yendo, y veo que mis sobrinos están llorando, me acuerdo que le dije a Dios, última familia mía que se la lleva el diablo, y mi hermana no está arreglada contigo, ella no se puede morir, Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo estoy viendo esto, hermano, que mi hermana se va a morir, el Espíritu Santo entró sobre mí. A las 3 de la mañana abrí la puerta. Cuando abro la puerta en el Espíritu, me encuentro con el demonio de muerte al frente, y le digo, muerte, retrocede, que no es tiempo de morirse. Y cuando me dijo, el Señor te reprenda, yo vi como eso se fue, hermano, y mi hermana volvió en sí. A mí hay personas que me han dicho, ¿cuántos años tú tienes? Me dicen, porque tú pareces una niña. Y yo le digo, tal vez en el mundo espiritual tengo más años, pero para el Señor no hay edad. Y yo le dije al Señor, que le dije en la vigilia en estos días, que yo no soy una joven normal. ¿Sabe por qué yo no soy una joven normal? Porque en el mundo yo no era una joven normal. Siento gente turbada aquí. Digo una vigilia en estos días, ¿usted sabe por qué no soy una gente normal? En Dios somos normales todos. Le dije, a veces siento como que no soy de aquí, no somos de aquí. Le dije, ¿usted sabe por qué yo no soy una jovencita normal? Porque yo no me crié con papi y mami. Le dije, ¿tú sabes por qué yo no soy una jovencita normal? Porque no estudié. Le dije, ¿tú sabes por qué no soy una jovencita normal? Porque paraba bebiendo en la calle, para arriba y para abajo. Le dije, ¿usted sabe por qué no soy normal? Porque he vivido casi en 20 casas. Le dije, ¿usted sabe por qué no soy normal? Porque mi tragedia desde pequeña fue para matarme. ¿Usted sabe por qué no soy una niña normal? Le dije, porque Jehová permitió. Porque dice la Biblia que todo obra para bien. Le dije, ¿tú sabes por qué yo no soy normal? Porque cuando tenía como 4 años, 5, 6, mi padre me violó. Le dije, ¿tú sabes por qué yo no soy normal? Porque me daban muchos golpes. Le dije, ¿tú sabes por qué yo no soy normal? Porque me maltrataban y me decían, muérate, que tú no vales la pena. Le dije, ¿tú sabes por qué yo no soy normal? Porque cuando estaba en Boca Cachón y Maní, que decía que nunca iba a ser nadie llorando, me decían, tú lo que tienes que morirte, ¿por qué tú viviste? Y le dije, ¿tú sabes por qué yo no soy normal? Porque cuando intenté matarme 3 veces, escuché un amigo que yo tenía, que lo conocí en el mundo, que me dijo, no te mates,